La Armada Imperial. Bienvenido, amable oyente. Soy Voldemort, tu fiel servidor, y deseo presentarte las facciones, rostros y fuerzas del universo de Warhammer 40.000, la sombría oscuridad del lejano futuro, donde no hay tiempo para la paz, solo hay tiempo para la guerra. Y ahora pasemos a lo siguiente. Normalmente contaría una historia en este segmento, pero desafortunadamente todavía tengo los últimos síntomas de COVID, lo cual probablemente es la razón por la que las cosas pueden estar un poco más dispersas de lo habitual. Me disculpo por eso, pero tenía una necesidad ardiente de hacer este video hoy, no sé por qué. Quizás sea porque es nuestro 4º aniversario, pero adoro a la flota. No sé tanto sobre ellos como debería y pronto lo corregiré. Así que hagamos esto una introducción a los conceptos más básicos de la Marina Imperial. Ahora hablemos de la escala, el tamaño y por favor, cierra los ojos y piensa, sueña, imagínalos todos, porque mis palabras son solo la puerta de entrada a tu imaginación. Quiero que, solo esta vez, no solo escuches y asientas o uses esto como un simple acompañante para dormir, sino que tomes unos momentos para realmente imaginar, soñar, visualizar lo que estoy a punto de contarte. Lamentablemente no soy un hombre de ciencia, aunque lo encuentro fascinante. Esto es solo el resultado de una investigación básica. Así que por favor, continúa investigando y expande aún más tu conocimiento. Pero yo mismo me quedé asombrado, porque las cosas han avanzado tanto en tantos ámbitos. En solo una década, aquello en lo que antes creías queda empequeñecido por el progreso en casi cualquier disciplina. Cuando yo estaba creciendo, el universo parecía mucho más pequeño, porque no teníamos el Hubble ni otros telescopios increíblemente poderosos. Entonces yo tenía razón. Según Arken, el universo era mucho más compacto entonces, para el hombre común y corriente como yo. Sin embargo, la magnitud y los números pueden ser abrumadores. Puede hacer que uno se sienta insignificante. Sin embargo, por favor recuerda, en todo esto tú eres único. Nadie jamás será igual que tú, pensará como tú ni sentirá como tú. Y experimentará lo que tú has vivido, cuando lo has vivido, en el periodo en que lo has vivido. Así que aférrate a eso y no te dejes opacar por la inmensidad de lo que voy a compartir, porque eres una estrella en este universo y nunca lo olvides. Así que el espacio, el vacío de lo que podemos discernir directamente en este momento, debería haber al menos entre 170 y 200 mil millones de galaxias en nuestro rango de detección mejorada o visibilidad actual. Sin embargo, podría haber más de 2 billones de galaxias, incluso más de lo que podemos discernir. Sí, lo entendiste. 2 billones. No planetas, no sistemas, sino galaxias. Cada galaxia tiene entre 1000 y 100.000 parsecs de diámetro, siendo aproximadamente de 3.000 a 300.000 años luz de ancho. Esos patrones en espiral en el cielo son en realidad galaxias, algunas mucho más grandes, unas pocas más pequeñas, pero muchas del tamaño de la nuestra, la Vía Láctea. En el vacío entre cada una de estas galaxias hay hasta millones de parsecs, llamados megaparsecs. Imagina eso solo por un momento. La inmensa vastedad del vacío. Casi infinito, siempre en expansión. Así que, bueno, les permitiré explorar eso por ustedes mismos. Sin embargo, este es el gran lienzo, así que puedo mostrar que los números de los que estamos a punto de hablar sobre nuestro propio lugar de origen parecen menos poco realistas. En comparación, son bastante pequeños, pero aún así vastos, casi más allá de la concepción humana. Por eso les pido que imaginen, sueñen y dejen la cognición atrás, permitiendo que su espíritu atraviese este laberinto de conocimiento en expansión. Ahora es algo tan común, pero no todos están conscientes de ello. Algunos no lo consideran relevante, pero les aseguro que sí lo es. Porque formamos parte de esta gloria.
Ahora exploremos nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, porque en nuestro propio patio trasero, por así decirlo, hay entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Las cifras exactas son especulativas y debatidas, pero probablemente la mayoría o todas estas estrellas tengan planetas. Aunque es casi imposible imaginar que todas estas estrellas tengan mundos habitables a su alrededor, eso aún significa que la galaxia Vía Láctea es de 100.000 a 400.000 veces más grande que los mundos imperiales que se reclaman. Pero esto no es lo que nos hacen creer en la sombría oscuridad del lejano futuro. Porque en este escenario se afirma que hay 1.000.000 de mundos en el imperio. Esto es solo una estimación. Una cifra conveniente para redondear, porque nadie sabe cuán grande es, ni siquiera los altos señores del terror. Sin embargo, se dice que el imperio se extiende de un extremo de la galaxia hasta casi el otro. Existen los límites, donde la galaxia está más allá de la luz del Astronomicon, pero se proclama que la mayoría está bajo el dominio de la humanidad. Sin embargo, esto no es realmente cierto ni de cerca. Porque hay grandes imperios orcos, necrones en expansión y mundos destruidos por las flotas enjambre tiránidas. Y todo esto está dentro del supuesto control del imperio, que comanda la galaxia. Las cifras tampoco son correctas. ¿Será que quienes escribieron el escenario eran totalmente ignorantes del verdadero alcance de la galaxia? Bueno, sí y no. Sí, en el sentido de que 1.000.000 de mundos suena casi increíblemente grande, así que se usaba como referencia de tamaño en aquellos días del siglo pasado, así que pudo haber sido simplemente por desconocimiento. Sin embargo, hay otra manera de ver las cosas. Sí, los números a los que ahora estamos acostumbrados a escuchar son mucho más grandes que en aquellos días, ya que nuestro conocimiento colectivo como raza ha crecido. Pero también es, en mi humilde opinión, una forma de dejar espacio para la flexibilidad. La realidad es que el imperio está totalmente controlado y su expansión la dirigen los corredores y puntos Mandeville de la disformidad. Cuando una nave del imperio entra en la disformidad, hay lugares que parecen caminos transitados con portales antiguos y específicos hacia la realidad, el punto Mandeville de un sistema. Sin embargo, esto plantea la pregunta, ¿qué pasa con los mundos que no tienen esos corredores? Y esto, de hecho, parece ser la gran mayoría, si el imperio es apenas 1.000.000 de sistemas. Si no hay un corredor disforme en el punto Mandeville para llevar la nave y soltarla en el espacio real, aún es posible hacerlo y visitar. Las naves aún pueden viajar a estas estrellas y mundos, pero entonces deben tomar el largo trayecto a velocidad subluz o deben adivinar dónde están en la disformidad, algo que los navegantes no consideran prudente. Esto significa que si un mundo está fuera del alcance, por así decirlo, ¿cómo podría uno siquiera saber qué le está pasando a la flota exploratoria que pudo haber viajado hasta allí? Porque la comunicación se realiza a través de la disformidad y de las rutas de la disformidad mediante coros astropáticos o llevada en persona a bordo de naves. Pero si se usan motores de velocidad subluz, entonces tomaría miles de años llegar a su destino y por lo tanto tomaría miles de años enviar cualquier tipo de mensaje de regreso. Por lo tanto, la mayor parte de la galaxia de la Vía Láctea, a pesar de las afirmaciones del Imperio, está completamente inexplorada. Por lo que sabemos, literalmente hay millones de sistemas bajo el control de los orcos, los Hrad o algo peor allá afuera. Puede que la guerra cibernética no la perdieran las fuerzas de inteligencia artificial. Quizás simplemente saltaron a los mundos que no estaban en los planes de guerra y por eso prácticamente desaparecerían. El perezoso o incluso el Rangdan se esconden detrás de este velo en la misma galaxia, pero creciendo y preparando una flota de naves y fuerzas que eclipsarán incluso a las de la Gran Cruzada. Quizá exista un mal o un orden con tal número y poder que podría aplastar al imperio de la humanidad si alguna vez se dignara a trasladar su existencia a los mundos por los que tanto luchan las razas más jóvenes. Los necrones no usan rutas de disformidad. Entonces podría ser que la amenaza de los necrones sea solo la punta del iceberg.
La mayoría de sus fuerzas despiertan en mundos que jamás serán descubiertos por el Imperio. Sin duda, es algo para reflexionar. Pero ¿por qué, oh tú de escasa cabellera, hablas tanto de esto cuando el tema de hoy es la flota imperial? Por una razón sencilla. Para explicar de qué debe estar consciente la Marina en todo momento. Porque no están solos, y las amenazas pueden surgir literalmente de cualquier parte. Porque las órdenes de la flota imperial pueden parecer ilógicas para algunos. Seguramente la Marina debería estar casi exclusivamente estacionada en el frente, donde más se les necesita. La grieta en el universo, la sonrisa de Gorka Mork, donde Abaddon el Saqueador rompió en su 13ª Cruzada Negra. La línea a través de la galaxia que es como el ojo del terror, donde el disformidad se filtra directamente al reino de la realidad. De donde armadas de naves traidoras del caos emergen casi a diario. Estos lugares deben ser donde la flota se reúne, lista para rechazar la inmundicia del caos, donde asome su despreciable cabeza. Sin embargo, no es así. Las flotas de la Cruzada Indomitus son enormes agrupaciones de naves y sí, de hecho, salen para cortar la cabeza de la serpiente enemiga, para enfrentar al caos y recuperar sistemas a su paso. Pero la mayoría de la flota imperial está dividida en sectores y subsectores con flotas permanentes. Todo se debe a esta escala. Es porque realmente no saben de dónde vendrá un enemigo, dónde o incluso cómo. Los piratas de la humanidad por sí solos pueden paralizar regiones enteras y matar de hambre a poblaciones, pero este peligro se magnifica con las flotas ágiles y hábiles de los corsarios Eldar. Una vez antes del Imperio, antes de la Cruzada, antes del avance y la gracia Eldar, las flotas de corsarios eran la Marina Eldar, naves y grupos lo suficientemente alejados de los mundos centrales Eldar como para no ser consumidos por Slaanesh al despertar. Son disciplinados, organizados y sumamente capaces. De nuevo, las flotas de corsarios orcos que atraviesan la galaxia al azar, ganando velocidad y fuerza a medida que avanzan. Si no se controlan a tiempo, pueden convertirse en guerras a gran escala, y esto nunca es bueno para el Imperio. Con migraciones masivas, imperios menores anómalos, como cúmulos separatistas humanos ocupados, o de razas xenos que han regresado o han evolucionado o se han convertido en una amenaza como los Tau, sin mencionar la naturaleza caótica de la aparición de flotas traidoras, ha resultado imposible para el Imperio defender sus dominios, a menos que utilicen una disposición cuidadosa de sus fuerzas, porque ¿de qué sirve llevar la guerra al enemigo si están quemando todo detrás de tus líneas? Por lo tanto, la flota está dispersa y en su mayoría dirigida localmente, de todos modos. Hay sucesos raros, amenazas graves, que podrían llevar a una movilización a nivel de segmentum, pero estos son increíblemente raros, o al menos durante los últimos 10.000 años ha sido así. Pero con la amenaza de los necrones, tiránidos y orcos, aumentando ahora a un nivel nunca antes visto por el Imperio, esto se está volviendo cada vez más frecuente. A veces, conquistar es mucho más fácil que mantener una región, como siempre ha sido, se podría suponer. Sin embargo, ahora es más vital que nunca, porque el Imperio siempre ha podido ganar la gran mayoría de sus guerras por desgaste. Y no se puede mantener la producción necesaria para este estilo de combate, a menos que conserves tus medios de producción, no solo de los materiales de guerra, sino también de quienes pueden librarla, porque el gran devorador convierte todo lo que consume en guerreros para la próxima guerra. Los necrones pueden esclavizar a cualquier población que dominen hasta tal punto que pueden usarlos como carne de cañón, usando criaturas que controlan la mente o incluso hacer que pasen por la biotransferencia, al menos según el lore antiguo. Perder territorio aumenta la probabilidad de futuras pérdidas. El Imperio tiene solo una verdadera opción: luchar por cada mundo, estrella y sistema perdido. O se reducirán a la nada y serán consumidos por ello también.
Ahora, muchos afirmarán con confianza, como deben hacerlo, que el verdadero don de la humanidad es la innovación. Debemos avanzar y crear tecnologías que enfrenten estas amenazas. La habilidad de que entre nosotros debe haber una colección tan asombrosamente grande de Homo sapiens. Lamentablemente, como explicaré en mi entrada para el Adeptus Mechanicus este otoño, no es tan sencillo. Para los señores de la tecnología, el sacerdocio de Marte y todos los mundos forjados tienen un monopolio completo, no solo del mantenimiento de toda la maquinaria, sino también de toda la información que podría llevar a la innovación. Y los sacerdotes de Marte están tan lejos de siquiera entender la mayor parte de aquello que protegen con tanto celo y fervor, su tecnología, que queman a todos los que los cuestionan, a cualquiera que cometa lo que ellos consideran herejía tecnológica. Y eso es cualquier cosa que no provenga de los logros pasados de nuestro pueblo. Si no es conocimiento redescubierto de la era oscura de la tecnología, cuando la humanidad estaba en su apogeo cultural y científico, entonces se clasifica como una abominación, una que debe ser eliminada con extremo prejuicio. Incluso preguntar por qué algo funciona de la manera en que lo hace podría llevar a que te lancen al fuego de una forja. La gente no parece estar tan enamorada de explorar nuevos potenciales y por lo tanto normalmente no pueden avanzar de ninguna manera, no pueden desarrollar nuevas respuestas a nuevas amenazas. La única excepción a esto es el Archidominus Caul, por supuesto, pero hablaremos de él en otro momento. Esto también significa que, por 1.000.000 de pequeñas y profundamente humanas razones, el nivel de tecnología está retrocediendo y por lo tanto las naves más antiguas que en cualquier otro entorno o realidad, especialmente en nuestra propia era actual, serían cada vez menos valiosas con el paso del tiempo. Las remodelaciones y modificaciones normalmente se realizarían en naves más antiguas, para ponerlas al día y hacerlas más competitivas frente a sus enemigos. Esta es la forma habitual. Pero en el Imperio, en la sombría oscuridad del lejano futuro, este no es el caso. Las naves más antiguas tendrán motores, armas y blindaje mejores, además de mejor gestión de recursos. Mientras más nueva es la nave, usualmente más débil es. Ahora, por supuesto, hay excepciones a esta regla. Seguro muchos mencionarán su excepción favorita. Espero que quienes escuchen compartan su conocimiento en los comentarios. Pero es la excepción la que generalmente confirma la regla. Ahora, ¿cuánto tiempo continuará esto? Es algo que nadie sabe. A medida que cada uno de los primarcas regresa al imperio, es cada vez menos probable que se permita que continúe el estancamiento tecnológico, ya que muchos de los hijos del emperador eran artesanos y constructores, no solo de armas de guerra, sino en todos los ámbitos. Así que tal vez todo el escenario será derrocado pronto, y un nuevo amanecer de progreso volverá. Pero en mi humilde opinión, de nuevo, esto será un cambio fundamental en el mismo ácido desoxirribonucleico del escenario, y aunque a la gente le gusta impulsar las cosas hacia adelante según sus propios gustos y sueños, a menudo su mutación llevará a perder aquello que hacía que una historia fuera única y cautivadora. Una cuerda floja difícil de caminar. Esperemos que se haga con cuidado y amor por lo que es, que no se dé por sentado y así se desperdicie en el furor por complacer a todos. Eso nunca es posible, solo un tonto lo intentaría. Pero sigamos adelante. Por eso sabemos por qué las flotas están estacionadas donde están y por qué operan de la manera en que lo hacen a nivel estratégico y logístico. Pronto llegaremos a la táctica y la disposición de las fuerzas. Así que ahora llegamos al meollo del asunto. ¿Cómo debería uno ver la Armada Imperial y el combate espacial en la oscuridad del lejano futuro? Ahora tengo que decir de inmediato que hay muchas interpretaciones de esta visión, ya que hay muchos autores, artistas visuales, fanáticos y animadores que tienen visiones igualmente válidas. Para algunos es un torbellino frenético, como una batalla de Star Wars, donde naves capitales se golpean y enormes llamaradas surgen de una nave mientras es destruida en segundos.
Los cazas pueden atacar ubicaciones clave y erradicar a todo el personal de oficiales, pero para otros es más como una lenta y sofocante batalla de submarinos, más parecida a la serie original de Star Trek, aunque, por supuesto, está marcada por destellos de violencia y carnicería aplastantes. Las posiciones y aproximaciones de estas flotas no toman momentos, sino horas o incluso días. Las batallas son como ballets para las razas más avanzadas o tácticamente astutas, y como un derbi de destrucción para las razas más directas o brutales. Para mí, la imagen y la descripción que más me han gustado son las de una era de navegación oscura y romántica, así que elijo la última opción. Las naves son grandes comunidades espaciales donde cientos de miles o millones de personas viven y mueren bajo la bandera de la Marina. El diseño y estructura de la nave, así como su forma de combate, recuerdan a una novela de Horacio Hornblower, donde los grandes navíos de línea se clasificaban por cantidad de cañones y su clase. Monstruos masivos de embarcaciones que no se aniquilan entre sí en una sola andanada, ni siquiera en andanadas repetidas. Claro que se lastiman, pero rara vez se hieren profundamente. Y siempre está la opción de que la tripulación del barco más grande o más agresivo se acerque e incluso aborde al enemigo. Uno imagina piratas con chaquetas rojas usando garfios y cuerdas para abordar, y luego duelos frenéticos de espadas y gritos cuerpo a cuerpo en la cubierta. Y si te imaginaste esto, no estás lejos de la verdad. Porque los acorazados, grandes cruceros, cruceros ligeros y pesados, fragatas y destructores del poderío marcial marítimo están perfectamente trasladados a la Marina Imperial del Milenio 41. Cada uno tiene su lugar en la línea de batalla, y esta imagen va mucho más allá de lo que uno podría imaginar para un escenario tan futurista. ¿Por qué? Todos olvidamos a veces lo que las máquinas hacen incluso por nosotros hoy, en el tercer milenio. Imagina que con cabrestantes, poleas y el esfuerzo de 100 espaldas, las armas giran y se eleva su posición. Estas armas son tan enormes. Se recargan al ritmo de un tambor, con la actividad sincronizada de familias y clanes que crecieron para finalmente asumir el trabajo ancestral de ser solo la fuerza para una tarea que hoy haríamos con un interruptor. Algunos barcos son muy avanzados o antiguos, pero otros son increíblemente básicos. Y esta es la confusa yuxtaposición del armamento increíblemente avanzado que se ha mantenido, operado por personas que ya no pueden entender por qué funcionan. Como el hombre de la edad de piedra, todo lo hacen con fuerza y esfuerzo físico. Que la humanidad, a través del Adeptus Mechanicus, todavía puede producir en masa naves de línea. Sin embargo, ya no entienden realmente cómo encajan todas las piezas del rompecabezas tecnológico, y mucho menos por qué. Utilizan plantillas estándar, planos de la era oscura de la tecnología, como la llama el Imperio. Actualmente hay muchas flotas en el espacio. Muchas tienen diferentes métodos de propulsión, armamento y su enfoque hacia la guerra. Sin embargo, usualmente siguen una versión de esta sensación de la era de la vela. Los Eldar son más como goletas rápidas que entran y salen del alcance a una velocidad casi imposible de igualar para la Armada Imperial. Los Necrones pueden teletransportarse y obtener ventajas tácticas. Los Tiránidos son verdaderas nubes de naves que atacan en oleadas, pero la sensación puede mantenerse si la descripción se hace con cuidado. La Armada Imperial ha sido muchas cosas, pero sutil no es una de ellas. Están muy inspirados en la Marina Británica cuando dominaba los mares, como se decía. Las naves más grandes, las que pueden soportar más daño, pero también lanzar andanadas completas, se llaman naves capitales o naves de línea. Estas naves suelen estar apoyadas por naves de escolta en forma de fragatas y destructores. Ahora imagina que la más pequeña de estas naves, el destructor, comienza con unos 750 metros de largo, llegando a veces a más de 1.5 kilómetros de longitud. Así es. Kilómetros.
Estos son los barcos de combate más pequeños de la Armada Imperial. Los cruceros también vienen en muchas formas, pero normalmente empiezan en unos 5 kilómetros. Y los acorazados, bueno, esos empiezan en 6, llegan hasta 8 kilómetros o más. Existen naves más grandes como la Falange y algunas antiguas clase Gloriana, posiblemente Ironclads, pero no muchas. Por lo tanto, cuando pienses en la Marina, no pienses en términos de miles, sino de cientos de miles a muchos millones de tripulantes, los ciudadanos de las naves espaciales en las que navegan. La pérdida de un escuadrón de naves es una desgracia. La pérdida de una flotilla es una calamidad. La pérdida de una flota es impensable, innombrable. Aquellas naves que son de increíble antigüedad, a menudo son las más poderosas debido a ello. Así que la Armada Imperial tiene un conjunto de mandatos bastante extraño, impulsos concurrentes que están completamente en desacuerdo entre sí. Porque la propia naturaleza de esta guerra en el vacío, mucho más lenta, ardua y siniestra, es algo que realmente puede tomar muchísimo tiempo. Una flota debe cruzar el punto Mandeville, usualmente ubicado en las afueras del sistema. Luego usar sus enormes motores de plasma para acercarse a la zona del sistema que requieren. Esto puede tomar días o incluso semanas en algunos casos, dependiendo del tamaño del sistema. Si el enemigo los ve venir, ¿qué lo hará? Entonces tendrá toda la oportunidad de escapar. Pueden rodear la flota hacia el punto Mandeville y largarse al disforme, y se van. Pueden jugar a las escondidas en los muchos campos de asteroides o alrededor de otros cuerpos celestes, planetas, lunas y cosas así, para que puedan alargar la situación durante semanas o incluso más. Luego pueden volver a bombardear, someter o extorsionar desde la órbita en cuanto los barcos de la Armada Imperial se vayan. Porque siempre deben irse. Hay tantas llamadas de auxilio en cualquier sector. Los enfrentamientos prolongados deben evitarse a toda costa. Bueno, casi siempre. Y está en la naturaleza de la flota imperial querer acercarse a sus oponentes y aplastarlos en una sola batalla decisiva y prolongada, en lugar de enfrentamientos elegantes e inteligentes, porque necesitan resolver el problema de inmediato y luego retirarse. Y aquí es donde el conflicto se resalta mejor. A la Armada Imperial le gusta ser cercana, brutal y definitiva. Sin embargo, no lo hacen. No pueden realmente arriesgar algunos de sus mejores barcos. Solo la habilidad, astucia, experiencia y dedicación de los oficiales imperiales les permite caminar este filo de navaja. Y será mejor que creas que sus oficiales son de los mejores que la humanidad ha producido, pero hablaremos de eso en otro video. Ahora, sobre la filosofía general de diseño de la flota imperial, su dogma de diseño. Porque espero que hayas visto los elementos visuales en este video, o al menos sepas cómo se ven, en caso de que solo estés usando esto como ruido de fondo. Pero los diseños que ves o conoces no son puramente estéticos en su naturaleza. Oh, no. Son representaciones muy precisas de estas naves. Solo tienes que mirarlas para saber, a un nivel visceral, salvaje e instintivo, exactamente lo que hacen. Y no es algo cortés, refinado ni sutil. La mayoría de las naves capitales de la flota imperial tienen una enorme proa en la parte delantera de sus naves. Esto no es una declaración de moda. Es un arma de guerra. Porque estas proas tendrán muchos pies, a veces llegando a cientos de pies de armadura. Esto es por dos razones. La primera es porque la flota imperial, al igual que su equivalente naval británica, formará una línea y luego avanzará por el espacio hacia el enemigo. El blindaje frontal es para cuando los escudos de vacío puedan romperse y luego no se recarguen a tiempo, por raro que esto sea. Esto permite que las naves imperiales soporten cantidades brutales de daño antes de verse realmente afectadas, mucho menos quedar inutilizadas o destruidas. Mientras las naves imperiales se acercan al enemigo, lanzarán enormes torpedos como misiles al vacío. La mayoría de las veces fallarán.
Pero con las enormes explosiones de proximidad que pueden desatar, no siempre se requiere un impacto directo. Pero cuando uno de estos misiles masivos acierta, causa un daño a un nivel que los combatientes terrestres ni siquiera podrían imaginar posible. Con frecuencia se usan para disparar por encima, debajo, a babor o estribor de las naves enemigas que se acercan o defienden. Se usan para cortar el paso al enemigo y canalizarlos hacia la flota imperial. Aquí es donde entra el segundo uso de esta gran proa. Si el enemigo sobrevivía a los torpedos frontales y al fuego de lanzas de la nave o naves líderes, entonces la proa se usa como en días acuáticos. Embisten al enemigo. ¿Por qué hay pocas naves espaciales que estén tan sólidamente construidas como las de la humanidad? Y ahí ha sido el final de muchas tripulaciones y naves Xenos cuando se enfrentan a un crucero imperial o superior. Porque simplemente aceleran y atraviesan al oponente con facilidad. Y entonces se desata el verdadero infierno de la Armada. Porque el segmento alargado central de cada nave de cualquier tamaño tiene allí una serie de baterías de macrocañones. Y hacen exactamente lo que uno esperaría. Disparan andanadas continuas contra su enemigo, un cañón tras otro disparando a lo largo de la línea, para no desviar el rumbo del barco que dispara solo por el retroceso. Estos cañones pueden tener el tamaño de un edificio de departamentos. Un arma que muchas ciudades verían como un coloso cultural y tecnológico. Y la Armada Imperial tiene bancos enteros de ellos en sus naves. De nuevo, como con los barcos de la era de los piratas, Yo-ho-ho, el fuego de estas naves a corta distancia es capaz de atravesar la mayoría de las naves a lo largo de todo su eje, y muchos no sobrevivirán a este evento. Cuando la Armada Imperial combate naves de diseño similar, como las de los comerciantes del caos, los enfrentamientos pueden durar horas o días con maniobras astutas. Al igual que con los barcos de la Armada Española contra sus contrapartes de Ingres, bien pueden dispararse entre sí todo el día y volar enormes pedazos de sus costados. Pero rara vez un barco se hunde en estos enfrentamientos, a menos que sea aislado de sus aliados, rodeado y luego golpeado sin piedad. Lo mismo ocurre con las naves capitales más grandes de la Armada cuando combaten contra las de su propio tipo. Es una guerra prolongada y terrible que solo deja conscientes a quienes están en los puentes de las naves. Generaciones enteras de familias se acurrucarán en las cubiertas más bajas, mientras los soldados se preparan para abordar o ser abordados. Los artilleros recargan y disparan repetidamente. Los motores son mantenidos y forzados para mayor potencia por los tecnos sacerdotes de Marte, pero nadie sabe realmente qué tan bien o mal lo han hecho. Uno puede suponer, claro, si no recibes impactos que hagan temblar la nave como si fuera a desmoronarse, si puedes ver por una ventana y el enemigo está lo bastante cerca para verlo y todo arde menos tu nave, entonces sí. Quizás uno pueda saber que está ganando. Pero esto es realmente raro. La mayoría de la tripulación, los propios ciudadanos de estas enormes naves, solo saben si han ganado cuando se les ordena retirarse o cuando ven su nave siendo destruida. O, por último, y esto es demasiado común al luchar contra muchos oponentes, lo primero que saben de que todo está perdido es cuando un cultista armado con hacha sierra o incluso un marine espacial empieza a masacrarlos. Pero para aquellos oficiales en el puente o en puntos estratégicos de algunas naves, es una batalla desesperada entre dos tribus, y el único resultado posible es la muerte de uno u otro. La Armada Imperial puede parecer un instrumento tosco, y quizás debería dedicar más tiempo a declarar todas las tácticas que conozco en este momento, pero en realidad pronto mostraré algo de esto en mis obras narrativas en curso, así que deseo avanzar un poco. Si deseas ver cómo es una batalla según yo, al menos con mis habilidades limitadas, entonces ve mis videos sobre Abundancia Tertius. Te puedo asegurar que habrá mucha más acción de flotas en el futuro, en un futuro cercano. Así que sigamos adelante.
Hay muchas armas que se ajustan a este estilo, o mejor dicho, lo complementan. Algunas naves tienen cañones Nova, otras tienen enormes hangares llenos de las naves de ataque que la Armada usa para conflictos en el vacío. En estos casos, esas flotillas o activos de la flota que contienen estas armas pueden ser más propensos a mantenerse a mayor distancia, castigando al enemigo antes de que se acerque, al menos. Ahora, las naves capitales especialmente, pero casi todas las naves de combate del Imperio, tienen lo que se llaman escudos de vacío. El omnipresente huevo invisible de energía alrededor de cualquier nave que se ve en tantos escenarios de ciencia ficción. Sin embargo, los escudos de vacío del Imperio son, como siempre, algo diferentes y más interesantes. Porque no son solo barreras de energía endurecida. Así que, solo por diversión y por los viejos tiempos, para lo más básico, apoyémonos en la sabiduría existente. Parasita escudos de vacío. Un escudo de vacío es una forma especial de campo de energía empleado por las diversas fuerzas militares del Imperio de la Humanidad para proteger naves espaciales y vehículos superpesados como los titanes imperiales de los ataques enemigos. Los escudos de vacío emplean tecnología imperial de disformidad para alimentarse y desviar ataques, distorsionando el espacio-tiempo cerca del impacto. No está claro si los escudos de vacío neutralizan el proyectil entrante o el rayo de energía directa en el espacio real mediante la manipulación de fuerzas gravitacionales u otras fuerzas físicas, transportándolo directamente a la disformidad, o si se utiliza algún otro método para desplazar la fuerza dañina de un ataque físico sobre el vehículo o la nave. A veces los escudos de vacío pueden ser penetrados si un proyectil va por debajo de cierta velocidad mínima. Los escudos de vacío imperiales funcionan igual que los campos de fuerza de los orcos, aunque estos últimos, como toda la tecnología piel verde, son menos confiables y suelen ser inoperables por otras especies sin acceso a la energía de guerra Gestalt al desactivarse. Por el contrario, los escudos de vacío imperiales pueden reactivarse después de colapsar, incluso durante la batalla. En el combate en el vacío, los escudos de vacío no protegen de los asaltos cuerpo a cuerpo ni de otros vehículos que atraviesen el escudo para luego atacar al vehículo o nave protegida. Los generadores de escudos de vacío también protegen instalaciones militares en planetas. Estos escudos también son utilizados por las naves imperiales militares y civiles para sobrevivir al entorno hostil que es el vacío del espacio. Los escudos crean una banda invisible de energía alrededor de la nave, una capa variable que absorbe radiación, polvo interestelar, lluvias de partículas e impactos de armas. Los escudos de vacío tienen una tolerancia máxima y pueden sobrecargarse por fuego sostenido de armas o colisiones masivas, obligando a los generadores a apagarse temporalmente para liberar el exceso de energía cinética o directa, dejando el casco desprotegido de la nave expuesto al ataque. En las naves con múltiples escudos de vacío o bancos de escudos de vacío, se ha dicho que los escudos deben calibrarse para superponerse perfectamente o pueden aparecer puntos débiles. Estas grietas en los escudos parecen ser indetectables para cualquier cosa, excepto la observación visual directa, y pueden causar una falla catastrófica en el banco de escudos de vacío cuando son atacadas por armas del tamaño de un titán o armas de naves capitales. Se dice que los escudos de vacío zumban al activarse y chisporrotean al tocarse o superponerse. Variantes notables de escudos de vacío. El arreglo triple de escudos de vacío. Los antiguos grandes cruceros, que ocasionalmente todavía son operados por la Armada Imperial y ciertas dinastías de comerciantes independientes fabulosamente ricas, poseían bancos titánicos de escudos de vacío anticuados en capas que llenan cubiertas de campo cavernosas del tamaño de pequeños pueblos. Son compartimentos infernales, impregnados de olor a ozono y propensos a arcos mortales de relámpagos desde puntos de cobre, mientras los escudos de vacío, en capas de cebolla, reciben fuego de artillería enemiga. Los grandes cruceros pueden tener 3 capas de escudos de vacío, haciéndolos más duraderos que todos menos los acorazados. El escudo de reflejo es una variante antigua de la tecnología de escudos de vacío que usaban las naves estelares de la Legión Guardiacuervo como un dispositivo de camuflaje para protegerlas de la detección por sensores enemigos e incluso del ojo humano.
La tecnología de escudo de reflejo fue una característica destacada de la Sombra del Emperador, nave insignia de la Legión Guardiacuervo en la Gran Cruzada y la herejía de Horus. Fin de la cita. Bueno, eso fue alegre. Ahora avanzando hacia la organización de la flota. La flota se divide en 5 zonas administrativas. El Segmentum Obscurus, al norte galáctico de Terra, con base en Cipromundi. El Segmentum Ultima, al este galáctico de Terra, con base en Cardonesh. El Segmentum Tempestus, al sur galáctico, con base en Bakar. El Segmentum Pacificus, al oeste galáctico de Terra, con base en Hidropor. Finalmente está la flota de batalla del Segmentum Solar, con base en el Anillo de Hierro de Marte mismo. La flota de batalla solar es la más prestigiosa y por lo tanto la más poderosa de todas las regiones. Es el paso final en la mayoría de las carreras que llevan a formar parte de los altos señores de Terra, representando a toda la armada. Cada región se compone de sectores y subsectores con flotas permanentes, y se dice que la mayoría de las flotas de sector tiene entre 50 y 75 naves capitales. Con tantos cruceros y acorazados como núcleo, las naves de escolta pueden contarse por cientos para apoyar a semejante colección de naves de línea. Sin embargo, al recordar que cada nave de escolta mide 1 kilómetro, podemos imaginar la escala de una acción de flota masiva. Sería muy raro que toda la congregación fuera llamada a luchar en una sola batalla. Solo una amenaza existencial permitiría esto en la región. Porque cada nave llevada a una armada tan colosal sería retirada de sus patrullas regionales, incapaz de contrarrestar invasiones, piratas, xenos o emergencias de cualquier tipo. No podrían proteger los convoyes comerciales que permiten que los alimentos y recursos viajen de un sistema a otro. El imperio es enorme y varios de sus mundos son totalmente especializados. Así que un mundo agrario, un mundo agrícola, puede alimentar a muchos mundos en su órbita cercana. Si el comercio y la asignación de recursos terminan, entonces esa región se morirá de hambre y luego se estancará. Por lo tanto, cualquier enfrentamiento a gran escala suele tener el costo de que innumerables mundos sean devorados por enemigos oportunistas. Ha sido calculado por más de unas cuantas personas muy inteligentes, que las cifras involucradas en la Armada Imperial son realmente asombrosas, pero con la cantidad de espacio que tienen que defender, en realidad no es ni de cerca suficiente. Y la Armada también es probablemente la más importante de todas, porque cada mundo o sistema es como una isla en la oscuridad del vacío, aislada y sola. Cuando eres una isla, la armada es el servicio principal. Y esto es igual en el imperio. Puede que no se reconozca en los consejos, especialmente en los de guerra, pero incluso la Inquisición lo piensa 2 veces antes de interferir o intentar tomar el control de una nave de combate. ¿Y de qué sirve la Asta Miratarum, la Guardia Imperial, sin transporte? ¿Qué tan efectivos son los Scions, los caballeros o incluso los titanes en una guerra lejana, sin transporte que los lleve al combate? La historia de la Armada es sorprendentemente simple. Bueno, al menos para mí hoy en día lo es. Cuando el emperador surgió del Santo Terror, primero se dirigió a Marte. Les ofreció una autonomía casi ilimitada, algo increíble en ese momento. Juró que su gran cruzada encontraría muchos mundos forja dispersos en las estrellas lejanas, y que eso sería automático. Serían propiedad del Mechanicum al encontrarlos. Así, su Mechanicum creó flotas, caballeros y titanes para transportar y apoyar a las legiones de marines espaciales en la conquista de la galaxia. Pero entonces la flota estaba subordinada al emperador, por supuesto, pero también a los primarcas y otros señores regionales de la Auxilia Solar. Cuando terminó la herejía de Horus, cuando la purga había concluido, Rebut Guillemín reconstruyó cada ala de la máquina de guerra imperial y las separó. Los regimientos del ejército imperial ya no serían de armas combinadas. La artillería, caballería e infantería fueron separadas, etc. Las legiones se dividieron en capítulos y la marina se separó de todos los demás. Un general ya no podía ordenar transporte para sus fuerzas.
Al separar todas estas ramas, algunos podrían decir que esto creó más niveles de burocracia. Habría más retrasos, pues hombres del mismo rango en distintas organizaciones tendrían que negociar o acudir a superiores para lograr una respuesta unificada ante un ataque. Sin embargo, todo esto se hizo para limitar el poder de cualquier líder, ya fuera primarca, señor de la guerra, o general, o almirante regional. Nadie tendría suficiente poder para librar una guerra solo. Ninguno podría acumular tanta lealtad de sus fuerzas como para que alguna vez se sintieran tentados a imitar a Sila y marchar sobre Roma. Ninguno tendría el poder para desafiar el trono dorado y a los altos señores nunca más. Así que la Armada ha recibido la posición más poderosa en muchos aspectos, pues sin duda absorben la mayor cantidad de recursos en materiales, tecnología rara e incluso en mano de obra, algunos podrían decir, pero creo que el administratum e incluso la eclesiarquía podrían opinar al respecto. Pero dejando esto de lado, el costo de mantener la flota es exorbitante, y sin este gasto, los demás recursos serían completamente inútiles. Solo hay una fuerza que no depende de las naves de la Armada, y esos son los Ángeles de la Muerte, los capítulos de los marines espaciales. Cuentan con cruceros de asalto, barcazas de batalla y escoltas según lo necesiten. Sin embargo, incluso estos valientes guerreros solicitarán la ayuda de la Armada cuando sea necesario. Las flotas de los Astartes son letales, pero esto suele deberse a las armas que llevan. Los Astartes, usando cápsulas de abordaje para lanzar marines espaciales a espacios reducidos en una nave enemiga, suelen ser lo último que ven antes de ser destrozados por espadas sierra y bolters. Muy pocas cosas en el universo igualan a los marines en estas condiciones. Pero un enemigo puede requerir motivación para acercarse y evitar el fuego, o ser un blanco fácil como señuelo. Los Astartes contactarán a la flota aliada cuando lo requieran. La Armada es donde está el verdadero poder de fuego, la verdadera versatilidad. Y en las circunstancias más extremas, cuando no necesitan luchar, solo un maestro de capítulo necio subestima a sus rivales navales. Ahora siento que ya tenemos la idea general de la flota, así que voy a concluir este tema porque creo que las clases de naves, los rangos de oficiales y las terribles armas que utilizan deberían ser cubiertos en videos futuros. Y siendo honesto, realmente me gustaría leer mucho más antes de profundizar en estas naves. Son más interesantes de lo que uno podría pensar al principio y no quisiera subestimar ni una sola de ellas. Espero que me acompañen entonces. Ahora, no importa lo que hagas hoy, procura hacer un poco de tiempo para divertirte. Adiós. Gracias.